Un viernes por la noche, Chaeyoung recibió una llamada. ¿Es usted el hermano de Won Do-hee?, le preguntaron del otro lado del teléfono. Su hermano está en urgencias, le dijeron. ¿Podría venir al hospital ahora mismo? La condición de su hermano no era tan grave, según le informaron. Chaeyoung supuso entonces que su hermano se había visto involucrado en una pelea por estar bebiendo. Iba preparando todo un discurso que le iba a decir en cuanto lo viese, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Cuando Chaeyoung llegó al hospital, su hermano de 24 años estaba inconsciente, después de haberse sometido a una cirugía plástica para hacer su mentón más pequeño y afilado. Su hermano había sangrado tanto que ahora el vendaje de su mentón estaba todo rojo y él estaba en estado vegetativo. Da-hee nunca lo logró, murió en el hospital 7 semanas después. Al principio, el médico que lo operó insistió que nada había salido mal durante la cirugía, pero la más impactante verdad se reveló cuando la madre de Da-hee obtuvo las grabaciones de la cámara de seguridad. Estoy segura que el final de esta historia te helará la sangre. ¿Te atreves a quedarte hasta el final y descubrirlo? Mi nombre es Tania y sean todos bienvenidos a otra Rotten Story. Como siempre, si te gusta el misterio, suscríbete al canal y déjame un me gusta para más historias podridas. Ahora, cabe aclarar que aunque este caso sucedió en Corea del Sur, el fenómeno del que vamos a estar hablando el día de hoy no sucede exclusivamente en este país, sino que sucede alrededor del mundo. Así que habiendo dicho esto, pasemos a hablar de nuestro protagonista principal. Won Do-hee era un estudiante universitario de 24 años, cálido y humilde, del tipo de personas que, según fue descrito por su familia y amigos, cocinaría para el cumpleaños de su madre. En 2016, Da-hee quedó muy sorprendido por un particular anuncio de un reconocido centro de cirugía plástica en Seúl. El anuncio del centro decía 14 años en el negocio sin ningún incidente médico y prometía la competencia de los médicos y la gran capacidad de su personal. El anuncio también promocionaba que había un solo médico quien realizaba la rutina de principio a fin, asegurando a los pacientes potenciales que estarían en manos excelentes y capacitadas. Habiendo sido consciente la mayor parte de su vida de su mandíbula cuadrada, Da-hee decidió someterse a una cirugía de corte óseo para adelgazar su mandíbula. Después de que Da-hee tuvo su primera cita en el centro médico, quedó convencido de que el médico que lo atendió sería el que estaría realizando su cirugía de principio a fin. Después de todo, era eso lo que el anuncio garantizaba. Y es que en un país tan competitivo como lo es Corea, la apariencia lo es todo. Eso puede definir si obtendrás el trabajo o no, o si obtendrás un ascenso o no. Won Do-hee estaba muy consciente de que su mandíbula no encajaba en los estándares de belleza, ya que había sufrido acoso escolar por este motivo. Así que el 8 de septiembre del 2016, un médico extrajo hueso para cambiar la forma de la mandíbula de Da-hee, una cirugía muy popular en el este de Asia y la cual suele tardar entre 1 y 2 horas y que al final le estaría costando unos 6.5 millones de wones, algo así como unos $5,700. Ahora pasemos a los hechos, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que salió mal? ¿Y por qué Da-hee nunca despertó de esa cirugía? En el video se puede ver cómo Da-hee se encuentra en la mesa de operaciones bajo anestesia. El médico principal entra al quirófano a las 12:56 p.m. Pero aquí un dato interesante es que el médico ya lleva guantes y eso solo significa una cosa. Este médico está saltando de quirófano, debe realizar varias cirugías a la vez. Alrededor de las 2 p.m. se puede observar en las imágenes que otro médico no registrado entra a la sala de operaciones y comienza a trabajar en el rostro de Da-hee.
Esta práctica es ilegal en Corea del Sur y se le conoce como doctores fantasma. Pero en esta floreciente industria evaluada en 10.700 millones de dólares han permitido que prosperen clínicas parecidas a fábricas donde personal no calificado sustituye a los cirujanos. A veces los médicos realizan operaciones simultáneas, lo que significa que necesitan de un segundo doctor, un doctor no registrado. Y muchas veces este doctor ni siquiera es doctor. Puede llegar a ser desde dentistas, enfermeras o en algunos casos vendedores de equipos médicos. Y estas personas realizan algunos trabajos por ellos. A medida que avanza la operación de Dahi, podemos ver cómo el anestesiólogo entra y sale de la sala. Este anestesiólogo debería de estar en esta sala en todo momento para estar checando los signos vitales del paciente. Sin embargo, como el doctor está realizando múltiples cirugías a la vez, entonces él también va saltando de quirófano en quirófano. Cuando Dahi empieza a perder sangre por primera vez, no hay respuesta activa sobre lo que está pasando. La operación continúa habiendo estabilizado los signos de Dahi y sin haberle realizado una transfusión de sangre. En las imágenes podemos observar también que cuando se acumula sangre en el piso del quirófano, el personal médico presente en la sala simplemente lo limpia. Se estima que Dahi ha perdido para este momento de la grabación 1 litro de sangre en la primera hora de operación. Para entrar en contexto de la gravedad de la condición de Dahi en este momento, él es un hombre de 24 años con aproximadamente 68 kilos, lo que significa que en promedio debe de tener en su cuerpo 1,5 galones de sangre y hasta ahora ha perdido 2/3 de esa cantidad. La cirugía finalmente concluye a las 4:17 p.m., más de 3 horas después de que comenzó. Y estamos hablando que una cirugía de mandíbula debe de tardar alrededor de 1 hora y media en manos de un médico experimentado. Después de la cirugía, tanto el doctor principal como el doctor fantasma salen de la sala y dieron por concluido su día. Ellos se fueron a casa y dejaron a Dahi a cargo de la asistente de enfermería. Todo esto a las 7:24 p.m. Mientras Dahi se encontraba en esa sala desangrándose, las asistentes de enfermería simplemente estaban mandando mensajes y se estaban arreglando el maquillaje. Y en total limpiaron 13 veces la sangre de Dahi del suelo. Fue hasta las 10:44 p.m. que el anestesista regresa y se da cuenta que Dahi no ha despertado de la anestesia, por lo que se preocupa y llama al médico principal. A las 11:21 el cirujano principal llega a la sala a ver la condición de Dahi y es hasta las 11:27 donde el anestesista y el médico llaman al servicio de urgencias. Pero la cuestión aquí es que lo hacen de una manera muy tranquila y sin informar del verdadero estado de Dahi. Al día siguiente, el cirujano principal se presentó en el hospital y le dijo a la familia que el procedimiento se había realizado con normalidad e incluso ofreció las cámaras de seguridad del quirófano para demostrarlo. La madre de Dahi tuvo como un presentimiento. Simplemente sabía que algo en esas grabaciones iba a ser importante y no estaba equivocada. Lo tomó y se fue a casa a revisarlo más de 500 veces. Se sentó ahí anotando cada milisegundo de lo que sucedía. Y es que para que entren en contexto, en el momento en que los médicos llaman al servicio de emergencias del hospital universitario, les dicen que tienen un paciente que simplemente no despierta de la anestesia y que solo para estar seguros lo iban a enviar. Sin embargo, jamás en todo este tiempo le realizaron a Dahi una transfusión sanguínea y tampoco le informaron al personal del hospital que este paciente lo necesitaba. En pocas palabras, se intentaron deslindar de la responsabilidad y querían hacer ver como que el hospital fue quien tuvo la culpa. Solo cuando la madre obtuvo las grabaciones de la cámara de seguridad del quirófano fue cuando pudo llevar al centro de cirugía
cirugía plástica a los tribunales por negligencia. Si bien la madre de Daji esperaba que el médico principal fuera penalizado según la ley, el veredicto fue contundente y dejó libre al centro de cirugía plástica, y a la familia solamente le dieron una compensación de $325,000. Incluso cuando la madre de Daji apeló sobre esta decisión, los tribunales no la escucharon y desestimaron el caso. Después de la muerte de Daji, su madre encontró entre sus pertenencias una lista de cosas por hacer, y entre una de estas cosas por hacer había una que decía dejar una marca en el mundo. Así que su madre se dedicó sin parar a compartir lo que le había pasado a su hijo y la verdad sobre este centro de cirugía plástica, y a concientizar a la población sobre la verdad detrás de la cirugía plástica y de lo que pasa en estos quirófanos cerrados. Sostuvo un cartel todos los días durante 4 años exigiendo a las autoridades que presentaran un proyecto de ley que exigiera cámaras de seguridad dentro de los quirófanos de estas clínicas de cirugía plástica, un proyecto que hoy en día se le conoce como Ley Won-Dahi. El centro de cirugía plástica, por otro lado, sigue teniendo éxito en los negocios. Todavía se anuncia como libre de incidentes y con un estricto sistema de un solo médico de principio a fin, pero ahora se anuncia bajo otro nombre. La historia de Won-Dahi nos muestra el otro lado de la cirugía plástica, un lado más oscuro, ya que es sabido que estas prácticas no solamente se limitan a Corea, sino que suceden alrededor de todo el mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Te voy a estar dejando mis redes sociales para que vayas a seguirme. Suscríbete y déjame tu like si quieres seguir escuchando más casos y misterios. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.